Ya. Entonces, hola, buenas tardes a todas y todos y todes. Bueno, bienvenida, Manuela, y agradecida por tu participación hoy día aquí. Es uno de nuestros primeros diálogos como Sociedad Chilena de Psicología Comunitaria. Todavía nos esperan varios más. Y contarles a todos y todas las que están aquí que hemos estado, yo soy de la directiva, ¿no? Soy la presidenta en estos momentos, y es decir que hemos tenido, somos un grupo que hacemos un trabajo bien colaborativo en la dirección, y esto mismo también por el tema de la pandemia, porque llevamos como 1 año y medio, ¿no? Si en mayo cumplimos 2 años. Nos ha costado un mundo legalizarnos, que o sea, pasar desde la otra sociedad que estaba todavía hasta hace poco con los nombres de ellos, a nosotros hoy día, pero ya eso estamos legalizados en el municipio y todo eso, estamos tratando de abrir cuentas, etc. En eso hemos estado, en mucho de eso hemos estado este tiempo, ¿no? Tenemos toda la documentación desde el punto de vista jurídico también, y lo más importante, yo creo, es que nos decidimos a lanzar el congreso, el segundo congreso nacional de psicología comunitaria. El primero fue en Temuco, y esta vez va a ser un congreso online, que en enero, a mediados de enero, y para ello hemos estado trabajando también en un grupo, varios grupos en realidad, trabajando en todos los temas que vamos a colocar en el congreso, y sobre todo pudimos hacer ahora ya también poner al día y actualizar la página web. Entonces hoy día ya está la página actualizada, en donde además ¿cómo se llama? Está todo el tema de lo que se pide, digamos, en las presentaciones, lo que va a haber. O sea, va a estar todo disponible ya a partir de ayer, incluso en la tarde, lo que tiene que ver con el Congreso, ¿ya? Está ok, está actualizada hasta el momento. Entonces, todo hoy día, nuestro desafío y los aportes que cada uno y cada una de nosotras tenemos que hacer es en pos de este congreso, que ya nos queda como 1 mes y medio, más o menos, 2 meses por ahí, 2 meses y medio quizás, ¿no? Y bueno, y como decía, es el primero de los conversatorios que vamos a tener con temas de la constituyente, que sabemos que como psicología comunitaria es muy relevante, y como comunidades también, lo que pueda aparecer, lo que pueda salir de esta constituyente, digamos, de esta nueva constitución. Así que nuevamente agradezco a Manuela por su participación hoy día aquí y por su disposición a estar, digamos, sabiendo que tenemos mucho trabajo que realizar. Así que eso, bienvenidas a todos y a todas, y bueno, damos el inicio ya a este conversatorio. Gracias. Muchas gracias a nuestra presidenta María Angélica Benavides y al equipo directivo que también se encuentra acá, a este ciclo de conversatorios, ¿cierto?, llamado Diálogos Constituyentes. No era depresión, era capitalismo, y agradecemos sobre todo a nuestra invitada, la constituyente Manuela Arroyo, una gran Rania. Ella es abogada, historiadora, es magíster en Derecho Penal y candidata a doctora en Derecho, es académica, y yo la conocí, ¿cierto?, en terreno como defensora de los derechos humanos. Es integrante además de Modatima, del Movimiento por la Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, Modatima Gualmapu, una luchadora social y convencional constituyente, ¿cierto?, por el Distrito 23. Comenzó su trabajo, ¿cierto?, en la convención en julio de este año. Además, ¿cierto?, es mujer, mamá, feminista también, y ha luchado incansablemente por reconocer los derechos colectivos y la autonomía de los pueblos originarios, especialmente aquí en el Gualmapu, por el pueblo mapuche. Así que bienvenida, y dejo para que puedas dar un saludo para iniciar nuestro diálogo constituyente. Hola a todas y a todos.
Gracias, Anita, por la presentación. Soy Manuela, soy también parte hoy día de la Comisión de Justicia de la Convención Constitucional. Y bueno, muy agradecida de la invitación, espero poder conocernos, escucharnos y también contarles lo que está pasando, en qué estamos trabajando para seguir haciendo de este proceso un proceso participativo y que sea también finalmente inclusivo de todas y de todos. Sí, gracias Manuela, ese es nuestro objetivo con estos diálogos constituyentes comunitarios. Nosotros estamos en distintos territorios, además de nuestro país, y trabajamos desde hace muchos años por la participación social, y pensamos, ¿cierto?, que la Constitución puede legitimarse en tanto esa participación sea la más amplia posible, y por eso estamos en esta actividad proponiendo con una comisión pequeñita, ¿cierto?, que ha levantado este diálogo. Y voy a dejar con ustedes a Juan Pablo Correa, él es parte de esta comisión constituyente, Xochipsico constituyente le pusimos a la comisión, y él va a compartir con nosotros, con nosotras, algunas reflexiones que ha estado elaborando ya hace un tiempo a partir del estallido social, o la revuelta social. Ya hemos querido, ¿cierto?, poder, ¿cierto?, en este diálogo, y que todavía estamos en octubre, ya poder reflexionar y profundizar qué nos ha pasado a partir, ¿cierto?, de esta revuelta social y cuáles son los desafíos también que se conjugan con este proceso constituyente y que tiene que ver con estas transformaciones que Juan Pablo Correa entonces va a comenzar a compartir. Dejo entonces con usted a Juan Pablo. Gracias, Ana María. Bueno, vamos a presentar Javier Bravo y yo. Yo voy a comenzar los primeros 10 minutos y voy a leer un texto. Creo que es lo más rápido, lo más sencillo, que lo vaya leyendo. Y voy a ajustar los 10 minutos que necesitamos para presentar esto, ¿no? Entonces le pedí al equipo a cargo que vaya presentando algunas diapositivas con imágenes del estallido, que de alguna manera representan un poco lo que voy a leer. ¿Eh? Bien. Comienzo entonces. La protesta del 18 de octubre de 2019 fue en primer lugar un proceso de proliferación discursiva en las calles y en las redes sociales. Múltiples voces se expresaron a través de cantos, gritos, rayados, carteles, lienzos y pancartas. En todos ellos había textos e imágenes que resumían con precisión las demandas de las y los protestantes. Junto a estos textos e imágenes se realizaron acciones con sentido simbólico, saqueos a las multitiendas e incorporación de sus mercancías en las barricadas, destrucción selectiva de estatuas, retiro de cañones patrimoniales en edificios estatales, rayados y pintura en otros monumentos y nombres de calles, quema de templos católicos, incendio de estaciones de metro, múltiples voces y formas de lucha, pero un solo sentido en toda la movilización, hasta que la dignidad se haga costumbre, hasta que valga la pena vivir. ¿Qué estalló el 18 de octubre? ¿Fue el Estado? ¿Fue la sociedad? ¿Alguna forma de comunidad? En mi opinión, lo que saltó en pedazos fue el discurso de legitimación del orden establecido. Se rompió un tabú. Toda la historia de Chile podía ser reinterpretada ahora. Todas las instituciones cuestionadas. Todos los lugares sociales sustituidos. Todas las formas y fuentes del poder criticadas. No solo el ordenamiento neoliberal de la economía y la política, también las instituciones sociales, la cultura hegemónica tradicional chilena y la historia oficial del país estaban en cuestión. Las voces del estallido se venían elaborando e integrando en protestas que se iniciaron más de una década antes. ¿Qué dicen estas voces? ¿De qué nos hablan? ¿Cómo nos interpelan? El estallido social no planteó una respuesta a los problemas del país, más bien formuló un conjunto de preguntas a la sociedad chilena a partir de un horizonte utópico de carácter ético-político. La pregunta central formulada por la ciudadanía fue por las características de la vida buena. Se trató de una pregunta ética y por ende comunitaria. Esta pregunta asumió diversas formas. ¿En qué consiste una vida que valga la pena vivir?
¿Puede ser la dignidad lo que dé sentido a la vida en común? ¿Qué identidades y vínculos sociales son compatibles con una forma de vida verdaderamente democrática y cuáles no? Las y los protestantes se interrogaron por los mínimos éticos que hacen posible la sociedad democrática y por lo tanto aseguran una convivencia amable entre distintos tipos de personas que viven en Chile. Se trata de preguntas básicas, preguntas fundamentales que nos hacemos cuando debemos decidir ante la propia muerte entre el conformismo y la transformación innovadora de una vida que nos agobia. Existen muchas maneras de abordar la interpretación de las voces presentes en el estallido. En esta oportunidad voy a plantear una forma de interpretación centrada en dos procesos de organización sociopolítica de las prácticas discursivas. Los denomino sublimación e ironización de estereotipos culturales. Como sabemos, los estereotipos han sido definidos como creencias generalizadas sobre los atributos personales de un colectivo de personas, ya se trate de un grupo o de una categoría social, manifestándose a veces como sobregeneralizaciones inexactas y resistentes a información nueva. También es posible aplicar la noción de estereotipo a cualquier otro objeto. Basta con que este esté estandarizado por la cultura, anticipando sobre el mismo una determinada forma de reconocimiento social. Estereotipamos el género, la edad, la etnicidad, la condición de clase, el fenotipo, los roles laborales, las opciones políticas, los gustos estéticos, la tenencia de mascotas, el consumo, la expresión emocional, la riqueza y la pobreza, etc. Todo aquello que ocupa un lugar en la cultura y por lo tanto supone alguna forma de reconocimiento ha de asumir de manera estereotipada un guión cultural. Una manera de traspasar las tradiciones culturales de una generación a otra, de un colectivo cualquiera a otro diferente, es a través de la fijación de los estereotipos que integran esa tradición. Y la mejor manera de fijar un estereotipo es por medio de su exaltación sentimental. Es lo que he llamado el proceso de sublimación de estereotipos. Dino Gordillo, pidiendo a su esposa que se vuelva a casar con él, mientras arrodillado sobre el escenario de la Quinta Vergara, le entrega un anillo en medio del Festival de la Canción de Viña del Mar. Es la sublimación del matrimonio. Augusto Pinochet y su esposa, interrumpiendo todos los años el espectáculo del mismo festival, para ser recibidos con la canción nacional, mientras caminan en dirección a sus asientos vestidos con galas militares. Es la sublimación del poder político y militar. Es interesante considerar que la sublimación del matrimonio ayuda a exaltar emocionalmente el poder político y militar de Augusto Pinochet y su esposa, tal cual este último rito patriarcal da sentido y potencia emocionalmente la petición matrimonial de Dino Gordillo. Las diferentes formas de sublimación se potencian unas a otras y fijan la cultura a través de un gesto kitsch. En su versión más extrema, el proceso de sublimación forma parte de la reificación o naturalización de las tradiciones culturales. Pero si la fijación cultural generada por el proceso de sublimación no tuviera una contraparte, el cambio social no sería posible. Y no es así. Más lento o más rápido, de manera generalizada o parcial, las sociedades van cambiando, y esta transformación es empujada por otro proceso discursivo que llamaré ironización. A diferencia de la sublimación, que acorta emocionalmente toda distancia con su objeto, la ironización es algo así como un distanciamiento burlón de ese mismo objeto. El proceso de ironización pone de manifiesto la contingencia y por lo tanto la historicidad de un determinado discurso o tradición cultural. Mediante la ironización tomamos conciencia de que nuestras convicciones más profundas no son otra cosa que un logro poético y creador del pasado. Si la sublimación es la exaltación emocional acrítica de una tradición cultural, la ironización es por el contrario el descreimiento de esa misma tradición y la administración lúdica y distanciada de sus componentes fundamentales. Probablemente ambos procesos se entrelazaron en el estallido social. Los estereotipos culturales fueron al mismo tiempo sublimados e ironizados por los textos, imágenes y acciones que dieron forma a la protesta. En alguna ocasión Nicanor Parra señaló que no había nada más parecido a Hamlet que el guaso chileno. Se refería a hacer de la duda el motivo fundamental de la propia existencia, a poner la ironización en el centro del propio quehacer intelectual, emocional y social, a hacer de la burla y la ironía un instrumento de transformación sociopolítica y cambio cultural, como él mismo hizo con la antipoesía. No es raro que Nicanor Parra estuviera entre las figuras artísticas e intelectuales aclamadas por la protesta. La protesta del 18 de octubre fue en primer lugar un esfuerzo de deconstrucción de la comprensión hegemónica de nuestra existencia en común,
Una práctica que cuestionó los cimientos históricos y culturales de nuestro país e interrogó críticamente las bases éticas del orden social en que vivimos. Un discurso que reconfiguró nuestra memoria histórica, asignando al pueblo el poder soberano y a la ciudadanía la función instituyente en la construcción simbólica, histórica e institucional de Chile. Con la protesta cayó el velo que cubría tanto la sociedad tradicional chilena, patriarcal, neocolonial, extractivista, racista, clasista y autoritaria, como la organización neoliberal del Estado democrático. La protesta fue socialista, feminista, ambientalista, indigenista, anticolonialista, antirracista, anticlasista, ética y estéticamente pluralista y reivindicadora de las diversidades sexuales, étnicas y culturales. De muchas maneras, la población chilena abogó por una sociedad más equitativa y pluralista. En este sentido, es correcto afirmar que la exigencia fundamental de la movilización fue, desde un principio, más y mejor democracia. La comprensión conformista, psicologista y en el extremo reificada o naturalizada de nuestras relaciones sociales fue directamente cuestionada con expresiones como: no era paz, era silencio; no era depresión, era capitalismo; mi mayor miedo es que esto pare y todo sigue igual; y a nada nos dará lo mismo no nos dará nada. Chile despertó. Hemos sido hijos de la comodidad, pero no seremos padres del conformismo. Además del cuestionamiento radical del orden establecido y su discurso de legitimación, la protesta formuló un discurso utópico con características poéticas. La crítica radical de la situación en que vivimos se organizó a partir de la esperanza en una vida mejor. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Para todos, todo. Hasta que valga la pena vivir. Sin embargo, los mismos discursos críticos de la sociedad chilena reprodujeron parte importante de nuestra cultura, sublimando algunos de sus estereotipos fundamentales y fusionando algunas de esas figuras tradicionales con imágenes extraídas de los videojuegos y la cultura juvenil contemporánea. Desde el negro matapacos, encarnación del roto chileno, hijo guacho de una sociedad que solo reconoce su existencia cuando ésta adquiere características heroicas, comillas, la rebeldía esquiltra, pobre y valiente, decía una pared. Hasta la imagen fusionada de Violeta Parra, vestida con ropa rockera, tocando el bajo de Jorge González. Entre medio un Olimpo de diosas y de dioses, sin vínculo con los cultos religiosos tradicionales, católico, evangélico o de alguna otra religión establecida. Nicanor Parra junto a Gabriela Mistral, Armando Uribe y sobre todo Pedro Lemebel son algunas de las figuras de nuestro acervo literario elegidas para representar aquello que excede el canon validado por la cultura hegemónica y su versión de lo políticamente correcto. Todos ellos acompañando la marcha de otro mundo, todas ellas empujando mágicamente las transformaciones a las que el pueblo aspira. Al Olimpo se suma Felipe Camiroaga, vestido de Superman o Jesucristo, y convertido en el amigo poderoso y solidario de la gente común. Al lado de Camiroaga vestido de Cristo, la frase «Dejad que las mujeres vengan a mí», en alusión expresa e irónica a la lectura sexual y pedófila de la expresión evangélica «Dejad que los niños vengan a mí», pues tampoco escapan las iglesias cristianas a este proceso deconstructivo. Junto a Camiroaga, Camilo Catrillanca, representante de una larga lista de guerreros mapuche que han sido víctimas de una historia de abusos, a los que la movilización quiere reivindicar. La imaginación y la creatividad son manifiestas en la representación de la mujer y de la sexualidad. El género gramatical femenino de la palabra dignidad sirve para definir el sentido de la utopía, hasta que la dignidad se haga costumbre. También para renombrar el centro simbólico de la capital, la Plaza Dignidad. Incluso sirve para inventar una figura imaginaria, la Santísima Dignidad, en reemplazo de la encarnación católica de lo femenino, la Virgen María. La Santísima Dignidad es representada como una mujer que amamanta a Pikachu, representación de sus nuevos hijos, mientras porta en su cuello un pañuelo verde con el que reivindica el aborto libre. Es, por una parte, la mujer libre que adopta decisiones en medio de la contingencia, y, por otra parte, la encarnación de lo femenino universalizado y eternizado a partir de la sexualidad. Mujer libre porque puede elegir entre tener sexo o no tenerlo. Comillas, antes puta que sumisa, dice el cartel de una joven protestante. Entre embarazarse o no hacerlo, y en caso de estar embarazada, entre continuar con su embarazo o tomar la decisión de interrumpirlo. Mujer universal y eterna porque también puede ser hembra reproductora y en esa condición identificarse con la fertilidad de la tierra, la Pachamama. Pero al mismo tiempo es una mujer que ha dejado atrás su identificación exclusiva con la sexualidad y la reproducción. La metáfora machista de Daddy Yankee en «a ella le gusta la gasolina» es literalizada por las protestantes y vuelta a metaforizar luego en un contexto completamente distinto como su esfuerzo por incendiar o destruir el Estado patriarcal. El Estado opresor es un macho violador, dicen las tesis.
Y miles de mujeres las acompañan en su performance en todo el país y más tarde en distintos lugares del mundo. Se multiplican las mujeres vestidas al estilo Lara Croft, la arqueóloga que protagoniza la saga de videojuegos Tomb Raider, videojuegos que acompañaron el crecimiento de una generación. Y no solo aparecen las imágenes de los carteles o las redes sociales, también en la lucha directa con la policía. El combate físico con los pacos se realiza con ropa de danza, yoga o gimnasio. Es común que en las prácticas de sublimación lo épico se erotice y el erotismo adopte características heroicas. En esta ocasión son las mujeres las que fusionan mejor ambos proyectos. Ni tuya ni yuta, declaran ellas. Pero no son solo las mujeres, también el colectivo LGTBIQ+, asigna un sentido político a la sexualidad en la protesta. Reivindica el derecho a elegir la vida que a uno le plazca mientras no daña a los demás. En materia de identidad y orientación sexual, se trata de instalar una norma de preferencia antes que una de objetividad. Lo único completamente excluido es el abuso, tanto en lo sexual como en lo policial, tanto en lo político como en lo económico. Las relaciones deben realizarse en condiciones democráticas de equidad y pluralismo. La reivindicación es irónica, aguda y polisémica en carteles y rayados. Me gusta el pico, pero no en el ojo. Pacos inculiables. Podríamos continuar mostrando largamente las diferentes conexiones que se realizan entre los discursos de la protesta, entre dictadura y democracia, la Constitución del 80, el neoliberalismo, la educación, la salud, la previsión de Pinochet, la policía represiva que viola los derechos humanos, entre la represión del Estado policial a la ciudadanía que protesta y los abusos cometidos históricamente por ese mismo Estado contra los pueblos indígenas, entre la concentración de la riqueza y las necesidades básicas e insatisfechas de la mayoría de la población, entre la cultura machista, cisnormativa, homofóbica y transfóbica, y la falta de participación de las mujeres y las disidencias sexuales en las grandes decisiones políticas y económicas, entre la institucionalidad del Sename y la violencia vivida por la infancia más pobre, entre la riqueza financiera y las pensiones de pobreza, entre el financiamiento ilegal de la política y la falta de participación democrática. El discurso ciudadano está repleto de voces, pero todas ellas se integran en una demanda por una sociedad verdaderamente pluralista y equitativa. Nos preguntamos, ¿qué características habrá de tener esa sociedad? ¿Cómo se construyen esas características a partir del proceso constituyente? ¿Cómo pueden respetarse y convivir en una sociedad la diversidad de comunidades que claman por un lugar en el país que intentamos construir? ¿Podremos construir un país verdaderamente equitativo y pluralista, o solo será un reacomodo, o como mucho una vuelta de tortilla? ¿Podremos construir buenas respuestas para las preguntas que formulamos en el estallido social? Eso es. Pasamos a Javier. Gracias, Juan Pablo. Ahora, Muy bien, Juan Pablo, bravo. muchas gracias por esa tremenda reflexión y esa observación también de los detalles de esta revuelta. Eso es lo que vamos a conversar un ratito más, ¿cierto? Luego que Javier, que ya llegó con nosotras está, pueda también comentarnos sus reflexiones. Sí, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí. Quiero compartir pantalla, pero no me lo permite. No sé cómo lo podemos hacer. Sí, Dice que la aplicación inhabilitó la función de compartir las pantallas. sí, Marcos está en las pantallas en estos momentos. Exacto. Dame un segundo, Javier, te dejo enseguida. Ya, vale, gracias. Lo que puedo hacer, Javier, que compartí yo la pantalla. Ya, a ver, ¿cómo Sí. te la puedo hacer llegar? Aquí, sí, dame un segundo, lo descargo y aquí tengo tú lo tienes, ya, perfecto. texto, dame un segundito. Vale. Cristian pregunta si el texto de Juan Pablo se podría subir a las redes junto a las fotos. Yo creo que sí. Sí, después a lo que finalicemos lo hacemos, evidentemente. Sí, para eso es la página web ahora, ¿cierto? Tenemos página web que estamos inaugurando
Así que todo este trabajo que han estado haciendo también los colegas y que hoy día están compartiendo, la idea es que pueda estar en esa página web y también, ¿cierto?, alojado este diálogo. Oye, Marcos, en compartir pantalla ahí puedes tú, ¿no te permitió hacerlo? Ahora sí. Ya, perfecto. Eso, entonces, Marco, gracias. Yo te voy señalando cuando puedas ir pasando. Eso, gracias. Bueno, quiero agradecer a Juan Pablo por la excelente ponencia que nos presentó. Todas las imágenes y sus reflexiones, su discurso, me trajo muchos recuerdos de aquellos 2 años que ya han pasado. Así que, bueno, yo más que nada lo que quiero hacer ahora es reflexionar un poco al subtítulo de nuestro seminario, que es no era depresión, era capitalismo. ¿Ya? Por favor, si puedes pasar, Marco, en la siguiente. Eso, esta es una imagen estuve acá en la Plaza de la Dignidad, estuve la semana pasada. Esto es un mural que se hizo recientemente, y creo que eso también es importante porque muchos de los murales o de las inscripciones que se plasmaron en aquel momento también fueron muy dinámicas y también fueron objetos de censura o de ciertos atentados, y lo interesante es que a pesar de que los borran o de que los cambian o que los sacan o que los vandalizan, siguen siempre, la creatividad es inagotable y continúa siempre emergiendo nuevas manifestaciones. Por favor, la siguiente. Bueno, ¿qué es lo que yo voy a plantear ahora? Más que nada quiero plantear dos ideas breves, teóricamente breves, las cuales tampoco voy a profundizar en honor al tiempo, pero sí quiero plantear dos ideas importantes. La primera es la noción de agencia. Para eso voy a hacer una lectura del estallido social desde la ontología política, que es un corpus teórico que viene de autores latinoamericanos, principalmente antropólogos, pero que ellos analizan otro tipo de temas como los problemas socioambientales, pero sí están muy vinculados con lo que está pasando en nuestro país y en el mundo respecto a la crítica a la modernidad. Entonces, acá, por ejemplo, hay un autor que es un sociólogo clásico, Anthony Giddens, dice que la agencia es el poder de influir y generar una diferencia en la realidad. Entonces, desde ese punto de vista, yo quiero tomar la agencia, que fue, para mí el estallido social fue una forma de un agenciamiento colectivo que proviene de la subjetividad de las comunidades. ¿Ya? Me gustaría comenzar con eso, ¿no? Como cimentar ese punto, que de alguna forma este hecho de que haya sido un encuentro colectivo a nivel nacional, donde se convocó, donde miles de personas se manifestaron en todas las capitales regionales principalmente, obedece a un agenciamiento que proviene de una movilización de la subjetividad social, producto de la crítica al neoliberalismo que se vive tan brutalmente en nuestro país. En ese sentido, el neoliberalismo ha opacado o ha velado la capacidad de agencia de ciertos grupos, ¿ya? Tanto humanos como no humanos, como la naturaleza. Entonces, el neoliberalismo, al velar ciertas posibilidades de agencia, ha también impuesto y promovido una agencia que es principalmente una agencia individual, una agencia consumista, una agencia basada en el emprendimiento y deudora. Esa es más o menos la agencia colectiva, la agencia psicológica que se promueve en el neoliberalismo, y todas las otras agencias, que son las agencias más ligadas a lo colectivo, más ligadas a la solidaridad, más ligadas a la creatividad personal y también grupal, son agencias que son veladas por la imposición de estas otras agencias neoliberales. Entonces, en ese sentido, el estallido social representó un despertar de estas agencias silenciadas, ¿sí? Que es lo que se vivió en las calles, lo que se vivió en las conversaciones, en los cabildos, cómo se planteó en ese momento la posibilidad de vivir diferente, ¿no? En ese sentido, el estallido social es una crítica a la forma de vida neoliberal. Y creo que lo que está pasando ahora con la Convención Constitucional es una formalización de esta emergencia informal que no tenía ningún liderazgo claro,
que habían múltiples líderes que emergían, que de repente desaparecían, después volvían a aparecer, y era algo muy, utilizando los términos de Deleuze y Guattari, era muy rizomático. En este sentido, también el agenciamiento que se produce desde el estallido social está directamente ligado con lo que nosotros vemos en salud mental comunitaria. Por eso, lo que me gustaría también plantear es esta frase clave que fue: no era depresión, era capitalismo, en el sentido de que la forma de vida neoliberal es una forma de vida que genera malestar subjetivo y también genera malestar intersubjetivo. Y el estallido social vino también a revelar una fuerza que lo que quiso fue plantear otra forma de vida, y con la esperanza de que otra forma de vida es posible. Y por eso creo que la agencia y la subjetividad que motivaron y promovieron y sostuvieron el estallido social está también ligado a una demanda por lo que se puede llamar salud mental, o también lo podemos llamar bienestar subjetivo o bienestar intersubjetivo. El estallido social también fue un clamor por vivir de una forma más sana, una forma más equilibrada, una forma donde no hayan tantas presiones, ¿no?, de las empresas, con horarios que son agotadores, con presiones de distinto tipo, ya que es lo que significa vivir en este país donde no hay prácticamente derechos sociales, donde no están garantizados de forma universal, ¿no?, sino que todo está demasiado individualizado. Por favor, Marco, si podemos seguir avanzando. Avancemos a la siguiente. Acá, bueno, tengo algunas frases, ¿no?, que también marcaron, tal como lo plantea Juan Pablo, el estallido. Esta del medio yo creo que es clave y que también refleja lo que yo estoy reflexionando, en el sentido que dice: estamos peor, pero estamos mejor. Porque antes estábamos bien, pero era mentira. No como ahora que estamos mal, pero es verdad. Creo que esa frase marca mucho, ¿no?, esto de que estábamos bien, pero era mentira, ¿no? Tiene que ver también con una paradoja de cómo es vivir el malestar tratando de ignorarlo en el día a día. Y ahora, cuando se revela, ¿no?, se estalla, hay una crisis, ¿no?, cuando revienta esto, claro, se revela que hay una poca gobernabilidad, que hay desorden público, etcétera, desde el punto de vista de la hegemonía, pero es realidad, ¿no? Es una verdad que representa a todas las personas que se estaban movilizando. Por favor, adelante. Bien, acá también otras temas clave, todo lo que partió con la evasión del metro, ¿cierto? A mano de los secundarios. Otras frases claves: no son 30 pesos, son 30 años, ¿no? Para el pueblo mapuche son 500 años. También la Plaza de la Dignidad, que ya, bueno, la estatua del general Baquedano ya no está en ese lugar. Y abajo, ¿cierto?, también yo creo que todas las fuerzas del movimiento feminista, que estaba también directamente relacionado con toda la fuerza que se promovió en este agenciamiento colectivo del estallido. La siguiente, por favor, Marco. Otro tema también importante aquí fueron, para mi gusto, todos los procesos de esta destronación de los monumentos coloniales, en el sentido de cómo se derribaron las estatuas de Pedro Valdivia, ¿cierto?, de todos los colonizadores del sur, de los pueblos Cernam, lo que pasó en Temuco también, donde se colgó la estatua, o sea, la cabeza de un colonizador en esta estatua de Caupolicán. Y también yo creo que la imagen de la primera línea como una épica popular, ¿no?, como los defensores de la manifestación, ¿no?, que también se vio a lo largo de todo el país. Por favor, la siguiente. Bueno, y con esto también quiero hacer un giro a esto, ¿no?, ¿qué es lo que pensaba el poder?, ¿no? Creo que es totalmente importante también ver este contraste, ¿no? O sea, si el estallido social provenía de un agenciamiento colectivo que proviene de la subjetividad, por el hecho de no querer, o de una protesta frente a la forma de vida neoliberal, es interesante ver cuál fue la atribución del poder. Y acá encontré una infografía en el The Clinic que está fechada en distintos momentos, donde se ve que la atribución que el poder hizo a través de los medios, a través del presidente, a través de la política, fueron unas atribuciones totalmente contrarias
a este sentimiento subjetivo que sería la agencia, que es lo que yo estoy planteando. Partí a ver los dichos de Cecilia Morel, que decía que parecía una invasión alienígena el 22 de octubre, el 9 de noviembre, presidente Piñera, al diario El País, planteaba que era de los extranjeros, principalmente como Nicolás Maduro. Después, el 22 de noviembre, se le atribuía esto a las barras bravas, a los narcotráficos. Después, el 25 de noviembre, se atribuyó a ciertos profesores que inducían ideas en los estudiantes. Y después, el 19 de diciembre, el informe Big Data, que fue, yo creo, el más irrisorio de todos, que hablaba del K-pop, Claudio Bravo, Gary Medel y Mon Laferte. Si uno hace un contraste, es demasiado fuerte como, a pesar de este agenciamiento colectivo, subjetivo, que se sentía en los cuerpos, ¿no? Los que estuvieron ahí y los que han estado en las protestas saben de lo que estoy hablando, que el poder lo atribuya a una razón totalmente distinta, ¿no? Y también atribuyendo como unas ciertas fantasías, ¿no? Como los aliens, K-pop, ¿no? Como promotores ocultos de una contracultura. En ese sentido, acá hay todo un bestiario, ¿no? O sea, hay toda una bestialización de lo que sería el origen del estallido, ¿no? En ese sentido también hay una externalización de las razones, o sea, una incapacidad del poder instituido como gobierno, como Estado, de hacerse cargo de las demandas populares. Yo creo que ese punto es clave aquí, al externalizarlo, y también y con este énfasis en la criminalización, ¿no? O sea, la criminalización del movimiento creo que también es parte de un discurso que se ha apropiado de las versiones oficiales acerca del estallido social, ¿no? De esta criminalización, el énfasis en la violencia, ¿no? Sin cuestionarse cuál es el origen de la violencia, pero ver que las protestas eran una horda de delincuentes, que eran simios, ¿no? Y que también eran, y que provenían de diferentes personas o influencias totalmente ajenas a lo que se sentía en ese momento. La siguiente, por favor. Entonces, lo que yo me consulto en este caso, y con esto termino solamente como con una consulta, con una frase, es que si es que de partida, ¿cuál es el lugar de la salud mental o del bienestar subjetivo en el neoliberalismo? ¿No? O sea, ¿cuál es el lugar? ¿No? En ese sentido, claro, yo creo que ya sabemos algunos, los que estamos metidos en psicología aquí, que es el lugar de la salud mental o el bienestar es el lugar de la medicalización, del modelo biomédico, es el lugar de la, de la patologización de la vida cotidiana, ¿ya? Pero sin hacerse cargo de las causas sociales que originan el malestar subjetivo. Y con esto también quiero finalizar, que es si la agencia del estallido social fue un intento para mantener el equilibrio subjetivo de las comunidades, o también esto lo puedo plantear de otra forma, si la agencia del estallido social fue un cuestionamiento a la forma de vida neoliberal, ¿no? Precisamente por el malestar, por la angustia que implica, por el estrés que implica el vivir bajo este yugo neoliberal, ¿qué efectos tiene en este mismo bienestar la desconfirmación de esta agencia? ¿No? Porque si lo que nosotros podemos ver con las atribuciones de la lámina anterior que yo les planteé, que nunca el gobierno y el Estado generalmente no tocó de forma oficial las causas sociales y políticas e históricas que produjeron este estallido, que fue un cuestionamiento profundo de la forma de vida chilena, si es que después el poder atribuye esto de forma ajena, eso en psicología se le llama una desconfirmación, ¿cierto? Ni siquiera es una negación, es desconfirmar la agencia que promovió el estallido social. Entonces, ¿qué efectos tiene en el bienestar subjetivo? Que a quienes se le está exigiendo cambios ni siquiera confirmen las razones de aquellas demandas. En ese sentido, en psicología sistémica eso se le llama desconfirmación, ¿no? Cuando una persona de autoridad desconfirma totalmente al otro, y eso tiene efectos nefastos en la salud mental. Cuando un niño demanda algo a los padres no lo escuchan, el niño se desestructura su personalidad. Entonces yo creo que también en ese sentido la capacidad de resiliencia, la capacidad de reconstruirse del pueblo chileno es muy grande, ¿no? Cómo continuar con este proceso
de pretensiones de cambio social cuando no hay una contraparte que escuche las demandas. Y aún así, yo creo que es muy interesante cómo se ha logrado abrir camino con la convención, a través de las redes sociales, como también se ha logrado transmitir el discurso de esta resistencia y de este anhelo de cambio. Entonces creo que también el valor del pueblo chileno en términos de autonomía, de generar autonomía, a pesar de no tener un respaldo de la autoridad, es muy grande. Así que en eso estamos y en eso continuamos. Después podríamos conversar ahí más con las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. También a ambos por esta tremenda contribución, ¿cierto?, a este momento de diálogo y de reflexión. Y queremos ahora invitar a la convencional constituyente, a Manuela, a partir de algunas preguntas que podemos ir haciendo con Germán Rosas. Hola, hola. También. A conversar y posteriormente, por supuesto, también a todas las y los participantes que se encuentran hoy día en este diálogo. Así que, Germán, a ver si tú puedes entonces comenzar con algunas preguntas y después Ok. con... Bueno, primero saludar a todas, a todos y a todes, ya también a los alumnos de Genoveva Echevarría, que los invitó a nuestra actividad. Ya, no nos olvidemos de que estamos un poco lanzando hoy día la página web de la Sociedad Chilena de Psicología Comunitaria, en la cual, ¿no es cierto?, se encuentra ya el aviso de que estamos dando comienzo al Congreso de Psicología Comunitaria, ya que tiene que ver con los cuerpos, con las comunidades, el territorio en una sociedad post-neoliberal. Bueno, Manuela, un gusto de conocerte. No sé, yo creo que tal vez lo más importante ahora, antes de hacerte algunas preguntas, que incluso pueden surgir de todos, es qué te parece a ti un poco los planteamientos de los colegas de Juan Pablo Correa, Javier Bravo, sobre estos temas tan fundamentales, ¿no es cierto?, para nuestra sociedad. Manuela. Bueno, hola a todas y a todas, a todos, buenas tardes ya. Estoy un poquito cansada, ya como he tenido una semana Muchas muy cosas. intensa. Pero bueno, aquí estamos compartiendo el momento, los espacios. Saludar también a Ana, quien somos de las dos, vivimos ahí cerquita en Temuco, en Gualmapu, y ella es una también de las compañeras que es clave también en la organización social, popular, y creo que es un gran aporte territorial también el que se está haciendo. Bueno, yo creo que escucharlos sin duda lo que hace es encontrarnos en un mismo análisis. Creo que evidentemente la crisis que hoy día vivimos tiene que ver con una crisis también que una crisis del sentido social, es una crisis también respecto al sentido del Estado, una crisis política, y una crisis que ha demostrado que el neoliberalismo es un sistema insano que expropia la vida, que nos ha sostenido a un nivel de ser menos productores, consumidores, trabajadoras, sin derechos sociales, sin derecho a la salud, sin derecho a la educación, sino que somos como funcionales a un sistema que es absolutamente depredador y que así también ha depredado los ecosistemas, la naturaleza, que sumado como todo el análisis del feminismo y de las interseccionalidades nos ponen en un momento y en un lugar en que existe una absoluta crisis también de los cuidados, de la reproducción de la vida. Y creo que hoy día el proceso constituyente viene como más que a cerrar un proceso, porque creo que el proceso que estamos viviendo es mucho más amplio y es mucho más profundo que una nueva constitución. Sin duda lo que hace también es abrir las puertas y abrir los caminos a que en definitiva quienes estarán encargadas y encargados, por un lado, de hacer las normas, pero por otro lado, quienes estén encargadas de finalmente de asumir la transferencia de poder que va a significar una nueva constitución que sea descentralizada y que también permita espacio para las autonomías de los pueblos y para la gobernanza también respecto a determinados temas.
permita hacer de nuestro presente y de nuestro futuro también un horizonte mucho mejor. Creo que evidentemente todo proceso institucional también tiene sus límites, que no vamos a superar el capitalismo a partir de una constitución, porque hay ciclos que están mucho más arraigados en nuestras vidas y que también van a requerir de otros procesos políticos que no sé si van a decantar, digamos, desde lo institucional, yo creo que no, pero que sí es necesario también seguir pensando en cómo seguir construyendo respuestas y mecanismos que impidan también incluso que el movimiento social y que la lucha de los pueblos se monopolice o se institucionalice también en el proceso constituyente, que creo que también puede ser un peligro. Pero desde ahí yo creo que hoy día igual tenemos la posibilidad de hacer política de una forma diversa, que tiene que ver con hacer política de una forma participativa, y es precisamente lo que estamos haciendo. Hoy día lo que queremos hacer es abrir las puertas del Congreso, abrir las puertas de los palacios y que en definitiva sean las colectividades, las comunidades y quienes se encuentren interesados en el proceso y en ser un aporte, quienes puedan también proponer cuál va a ser el contenido y el sentido de. Por un lado, y respecto también al tema que nos convoca, hablar de salud es mucho más amplio que solamente garantizar el acceso a la salud. Comprender la salud como un derecho tiene que ver también con establecer las bases materiales para que en definitiva podamos sostener un sistema, un modelo de vida que nos permita vivir en un equilibrio mental, físico, pero también un equilibrio con el medio ambiente, con la naturaleza que nos rodea. Y creo que es muy importante también relevar la perspectiva de los cuidados, el enfoque del cuidado y también consagrar el derecho a cuidar y a ser cuidado dentro de este proceso. Creo que también este tipo de ideas y de transformaciones lo que hacen también es como abrir ciertos caminos, pero sin duda también creo, por ejemplo, que en salud mental necesariamente también tiene que haber políticas públicas, o al menos una ley de salud mental que aborde aquello, y eso que en el momento no existe. Porque en definitiva también, creo, ustedes sabrán más que yo, pero que también la profundización del modelo neoliberal y de la precariedad de la vida que ha traído consigo el neoliberalismo es parte también, no tiene ninguna forma de resolver, no puede existir salud mental de la forma en que vivimos como vivimos. Sin salud, sin educación, sin seguridad social, no puede existir salud mental porque finalmente estamos absolutamente esclavos de un sistema que, como les decía, ha depredado nuestras vidas, nuestro cuerpo, nuestro tiempo. Entonces, por ahí yo creo que sin duda son temas que están presentes. También sentimos la importancia de hacernos cargo de este proceso y de imprimirle el espíritu de que podemos seguir luchando, de que podemos seguir avanzando. Y ahí precisamente la derecha y los sectores reaccionarios es lo que también están apuntando a bajarnos en aquello, utilizando los medios de comunicación, la prensa hegemónica, para situarnos como personas sin conocimiento, como payasos que a un circo, que queremos por ganar dinero, que no trabajamos nada, en circunstancias que ellos saben que eso no es real. Y precisamente esa manipulación de la información lo que busca no solamente son ganancias políticas para su sector, sino también bajar la moral, finalmente profundizar la desesperanza, bajar las convicciones combativas, en el sentido de que las cosas pueden cambiar, de que podemos mejorar, y finalmente bajar ese espíritu transformador, revolucionario, incendiario que se instaló en Chile desde el 18 de octubre, pero que en definitiva fue un reventón de un proceso que se venía dando hace mucho tiempo. Y precisamente, para cerrar, creo que si bien no era depresión, era capitalismo, creo que la depresión, la crisis, es consecuencia también de la precariedad de la vida, es consecuencia también de la falta de relación que tenemos con la naturaleza, nuestro entorno, con la vida. Creo que la forma de vida que nos ofrece el capitalismo neoliberal, la forma de vida que nos ofrece el extractivismo, la forma de vida que nos ofrece el patriarcado y el modelo colonial, sin duda nos lleva a la depresión, y no solamente a quienes están excluidos del sistema, sino también a quienes precisamente somos quienes trabajamos, quienes estamos como insertos en este modelo, precisamente somos quienes más nos vemos expuestas, y evidentemente también las mujeres
somos invisibilizadas también en esa incapacidad de estar enferma, de estar deprimida, porque si tú eres cuidadora, si no sé, cuida a tu hijo en la casa, si eres dueña de casa, no tienes ninguna opción siquiera de tener una licencia médica, ni siquiera de deprimerte y de enfermarte. Entonces creo que esa rabia es también parte de lo que nos moviliza. Creo que hoy día también bajar el proceso constituyente, deslegitimar el proceso, es también una intención de profundizar esta depresión, pero creo que también de la derrota se sale luchando y que tenemos que finalmente igual hoy día vivir el momento, buscar la certeza y sin concebir que esto es lo culmine de un movimiento social, sino las puertas que van a seguir facilitando el proceso. Siento que tenemos una gran responsabilidad también dentro de la constituyente de finalmente de seguir levantando el espíritu popular, de darle contenido y de hacer que este proceso sea participativa para todos y para todas. Yes. Ok, Manuela, muchas gracias. Bueno, es un aporte muy grande que tú estés acá, porque así nos permite a nosotros, psicólogos comunitarios y otros ámbitos de la psicología, poder estar involucrados en el proceso. Yo tal creo que podríamos conversar sobre dos ámbitos, entre otros. Uno de ellos es como diagnosticar y un poco, digamos, profundizar en las condiciones en las cuales estamos viviendo. Es un ámbito y otro, ¿no es cierto?, un poco el proyecto de una nueva sociedad, de una nueva constitución y hacia dónde nos puede llevar. Y en ese sentido yo creo que si tocamos el primer punto, eh, es claramente estamos frente a una crisis de civilización, como dicen algunos autores, una crisis del neoliberalismo, ya porque no solamente se vive en Chile, sino que en otras partes del mundo también. Entonces, no sé, yo me atrevería como a preguntar un poco cómo tú hablar hace un segundo sobre lo insano del neoliberalismo. Tal vez se pudiera profundizar sobre eso, pero quisiera agregar si tal vez hay otras preguntas de los participantes, de los asistentes, que pudiéramos aprovechar unas dos o tres personas que quieren hacer una pregunta o comentario y después seguimos con el segundo tema, digamos. Y yo quería Ana hacerle María. una pregunta, sí, también a Manuela. Estuvimos escuchando también, ¿cierto?, en este análisis que hay una deconstrucción también en este estallido social o en esta revuelta social, me gusta más decirle desde ahí, nombrarla desde ahí, de las bases éticas, ¿no? Y también de nuevas formas de relacionamiento, crítica al extractivismo en todo nivel, ¿cierto? No solamente en la naturaleza, en los conocimientos, en las relaciones afectivas, etcétera. Eh, ¿Cómo eso lo ves tú también en la práctica de ser convencional y de estar en esa también convención constituyente, en ese proceso constituyente? ¿Qué va pasando ahí también con esa deconstrucción en la base ética? ¿Cómo lidias con esa también institucionalidad y, bueno, y que todo este proceso que ustedes han llevado a cabo hasta el momento, que claro, los sectores, cierto, que están más asustados y son más conservadores han dicho que no se ha hecho nada, sin embargo, justamente lo que han estado haciendo es dialogando de las bases de cómo va a ser este diálogo constituyente, este gran proceso. Entonces, que nos cuentes un poco también, ¿cierto?, de aquello. Eh, bueno, igual ha sido súper difícil, especialmente para quienes no venimos como del mundo de la política. Eh, Creo que ha sido mucho más duro, por ejemplo, para la Machi Francisca, para personas que vienen del campo, para personas que vienen de regiones, porque no solamente es que estamos en Santiago encerrados en el centro, en el Congreso, todo el día, eh, bajo una exposición mediática que es brutal, te investigan toda la vida, todo lo que uno hace, lo que dice, lo que no dice, todo lo que uno conversa, todas las sesiones son transmitidas por YouTube, entonces estás todo el día siendo grabada, todo el día siendo como expuesta, y todo el día también lidiando como con todo lo que uno dice se puede interpretar, malinterpretar, etc.
Y ha sido muy violento también en muchas ocasiones, pero al mismo tiempo también ha sido hermoso y ha sido muy doloroso. Personalmente me tocó coordinar la Comisión de Derechos Humanos, donde también hicimos un proceso de, de escucha de muchas organizaciones, quienes nos dieron a conocer su experiencia, pero también sus puntos de vista, sus propuestas, sus historias de vida respecto a procesos de verdad histórica, de reparación y garantías de no repetición en materia de derechos humanos. Y eso fue brutal porque nos tocó escuchar a mucha gente cuyos derechos humanos fueron violados, cuyas historias fueron negadas, cuyas historias fueron silenciadas, pueblos originarios que cuentan su historia de negación y de silenciamiento, de opresión, y que tienen su esperanza también en el proceso constituyente. Pero también es fuerte, porque, bueno, y yo creo que quizás quienes tuvieron la oportunidad de ver a los pueblos Selknam, afrodescendientes, contar su historia, ha sido muy fuerte lo que se vivió. Pero también somos personas, entonces también nos ha calado hondo, no hay ninguna contención, a nuestros equipos no le pagan hace 4 meses, de verdad es muy precario cómo estamos trabajando, hay veces que hemos terminado a las 4 de la mañana, sin horario, límite, ha sido brutal el trabajo que se ha dado. Creo que eso también me está pesando mucho. De hecho, a este nivel se firmó un cronograma de un año de funcionamiento que no tiene ningún día de descanso y de vacaciones, salvo sábado y domingo, que también lo ocupamos para trabajar. Entonces, ha sido muy fuerte, principalmente para quienes no somos de este mundo, pero sin duda creo que también es la existencia como de que personas que somos, no somos de la élite política, estemos ahí, le da una cuota de realidad, pero que en algún momento también nos vamos a tener que hacer cargo. Y evidentemente, no sé, el caso de Rojas Bade también te habla de la salud mental que existe en Chile, no sé cómo se llamará su patología, pero en definitiva también de que somos personas reales y esto nos está afectando mucho. Y además nos hemos sometido a mucha acoso, a mucha violencia. Me tocó coordinar cuando, bueno, habían personas del Partido Republicano, gente de derecha muy, muy fascista, que eran muy violentos, cualquier cosa que uno le decía respecto a los derechos humanos, te exponía a las redes sociales, todo el día recibías amenazas. Me tocó compartir la comisión con Jorge Arancibia, quien fue decán de Pinochet, y también fue parte de la dictadura, mientras al mismo tiempo escuchaba a víctimas de violación a los derechos humanos que nos contaban todos estos horrores. Entonces, sin duda, la carga emotiva de lo que se ha vivido ha sido muy fuerte, pero creo que también es un proceso histórico que también se hace cargo de nuestra realidad, de nuestra historia y de cómo hemos estado viviendo este proceso. Gracias, Manuela. María Angélica. Ya, gracias. Sí, Manuela, yo entiendo, o sea, porque además entiendo perfectamente lo que están viviendo ustedes, ¿no? Porque además de saberlo, yo vivo en Concepción, entonces también gente conocida que hace todo este apoyo a las personas acá que son constituyentes, y yo creo que han tenido todo lo que tú decías, por el tema de mirar el tema de la impunidad, digamos, de volver a trabajar esos temas. Yo creo que es un tremendo desafío, ¿no? Los asedios que han tenido en términos de todos los ámbitos, digamos, de la publicidad, etcétera. Pero así todos han enfrentado tremendos desafíos, y yo creo que sí, muchos y muchas de nosotros estamos apoyándolo con todas las energías del mundo también, digamos. Entonces, se han levantado, porque desde los inicios, nosotros todos sabemos que empezó este asedio, ¿no? Que no tenía lugar, qué sé yo, que así como súper subvalorado y súper maltratado, digamos. Y hoy día hay otro desafío que se está enfrentando y que tiene que ver con si van a sesionar o no en la UDEC. Y el UDEC es la UDEC, ¿no? Que tiene todavía, se supone, todo prestigio, pero hay 12 chicos acá que están procesados, o que ni siquiera están procesados, pero están detenidos, y sus familiares están pidiendo reunirse, y ahí se oponen muchos de los constituyentes a venir a sesionar en la Universidad de Concepción. Entonces ese es otro, a ver cómo se enfrenta, ¿no? Porque muchas de las dirigencias o de
Los grupos acá en Concepción también, personalmente, y mucho así a nivel de grupo, no estamos de acuerdo con que sesionen ahí si no se toma en cuenta esto que está ocurriendo. Entonces, es todo un desafío. Yo no sé cómo lo ves tú, que eres abogada y que puedes mirarlo con desde otra perspectiva también. No sé qué piensas de eso. Sí, bueno, yo fui parte de quienes presentamos esa carta para no sesionar en la Universidad de Concepción, no por un desconocimiento de la historia y la importancia que tiene la universidad en la historia, pero sí creemos importante que en consecuencia también con los principios no podemos como dejar de comprender de que no podemos seguir criminalizando la protesta y no puede ser que las universidades sigan criminalizando a sus estudiantes, no estamos en la dictadura y realmente no entiendo por qué la universidad tiene que presentar una querella contra los estudiantes buscando una condena penal en vez de resolver las cosas mediante el diálogo. Precisamente un poco lo que queremos y que igual se ha debatido es que al último hacer una asamblea con los familiares de los chicos y de los estudiantes, de las organizaciones de derechos humanos y la universidad, o sea, que nuestra participación ahí sea una participación de diálogo y no pasar por alto lo que se está viviendo. Creo que es muy importante no solamente los contenidos de las normas que se hablan en la constituyente, sino también el contenido simbólico de nuestro actuar. Y desde ahí creo que evidentemente la consecuencia política tiene que, lo importante no es como la sesión misma, lo importante es como el gesto político que tenemos que tener. Y ahí también hay mucha resistencia porque mucha gente quiere sesionar sí o sí en la Universidad de Concepción, principalmente quienes son académicos de allá, pero nosotros igual creemos que es mucho más importante también hacer un punto político y dar el apoyo a los y las estudiantes que están criminalizados y ceder e interceder para que finalmente podamos resolver eso sin que lleguen a la cárcel y a la condena. Gracias. Ok, no sé si alguien más quiere... También, Viviana está también. Viviana, ¿ya? Una persona, Viviana. Sí, buenas tardes Manuela. Tengo una duda, o sea, en realidad una pregunta más que nada. Mi pregunta es, ¿cómo se ha vivido como constituyentes la lucha por la defensa de los derechos humanos de los pueblos originarios en este acto de reparación popular que ha sido la Convención Constituyente, que habla mucho de las garantías de no repetición ante la contrapuesta del gobierno con la militarización del Gualmapu? Bueno, chicos, es un tema súper fuerte, como hablar de derechos humanos y de verdad histórica, cuando al mismo tiempo tenemos decisiones por parte del Ejecutivo, como es la militarización de Gualmapu. La participación ha sido muy relevante, evidentemente la figura de la presidenta Lisa Loncón, el contenido de su trabajo, existe una comisión de participación indígena. Además, por ejemplo, dos comisiones están coordinadas por representantes del pueblo mapuche. Hay un consenso muy importante respecto a la plurinacionalidad. Desde la perspectiva de los derechos humanos, nuestra comisión también propuso normas transitorias que sostenían también la restitución territorial de los pueblos originarios dentro de ese informe de verdad histórica. Y yo creo que hoy día también estamos en una pugna, ¿no? También la intensificación de la criminalización, el ascenso del fascismo. Hoy día la figura de CAC son amenazas latentes. Creo que evidentemente los procesos políticos también tienden a polarizarse y existe hoy día también una polarización por parte de la derecha que también está utilizando la criminalización y la represión como un mecanismo también de opresión a los procesos políticos, como ya se había visto desde hace mucho tiempo en Gualmapu. Entonces, claramente hay una oposición férrea a ello, pero sin duda también el proceso constituyente tiene sus límites, porque esos límites también están dados por un poder ejecutivo que se ha negado a dar las garantías suficientes y que lo que eso también es aportar en la falta de credibilidad, pero que en definitiva nosotros tenemos el horizonte claro y creo que desde ahí
la importancia del reconocimiento de la plurinacionalidad tiene que ver con reconocer también de que los pueblos indígenas sin tierra, sin agua no pueden vivir y que necesariamente tiene que existir un proceso de restitución territorial y de resarcimiento de la deuda histórica que existe con los pueblos originarios. Ok. ¿Otra pregunta? ¿Otro comentario? Yo creo que digamos, un poco, tal vez, uno de los temas que está en el aire es cómo ves tú la posibilidad de instalar, digamos, lo que se plantea por muchos movimientos sociales, por muchas comunidades, como el tema de la plurinacionalidad o reconocer el derecho de los pueblos o los derechos de la naturaleza o el mismo tema de la salud mental. ¿Cómo ves tú, digamos, la discusión digamos, los contenidos de esos grandes temas que, como digo, están un poco en la discusión general de la población, están un poco en el deseo de la población, pero ¿cómo ves tú la factibilidad de que eso se pueda expresar y se pueda especificar también, Manuela? O sea, yo creo que es como, eh, tú mismo lo planteas, como que la respuesta ahí está un poquito en la pregunta, pero yo creo que la clave hoy día tiene que ver con la participación popular. Creo que la única forma de que este proceso se legitime es mediante una participación que sea vinculante. Creo que es central que este proceso no lo tome la élite ni lo coopte también los sectores que históricamente han tomado las decisiones y por lo tanto creo que la participación popular, no solamente dentro de la constituyente, en los espacios que se den, sino también desde afuera, movilizándose, tensionando los espacios, jalonando también el proceso, exigiendo, es súper relevante. Creo que esto como les decía en un principio, que lo importante es que la institucionalidad no monopolice ni expropie la protesta popular y que finalmente logramos también tener como abrir el espacio de la constituyente a la participación, a la generación de mandatos populares y en definitiva a la transformación política desde abajo, o sea, como que queremos que finalmente las normas se construyan desde abajo con todas y con todo, y eso es lo que vamos a intentar hacer en este proceso. Sin duda es complejo, porque hay sectores que si bien eh, quieren participar, también representan a sectores muy liberales, en lo que la participación popular no es central. Entonces creo que ahí también está la clave y las tensiones que vivimos como al interior de la convención. Ok. Silvia Pitrufquén había pedido la palabra, al parecer. Hola, buenas tardes a todos y a todas. A todos. Hola. Mira, a mí me preocupa un poco el nivel de participación precisamente en esta región. ¿Ustedes ya han hecho algún testeo? Está el nivel de votación, pero también hay un nivel bajo, creo yo, de participación. ¿Qué parte nos toca hacer a nosotros como o sea, a nosotros me refiero a las personas que participamos en los cabildos, que participamos en las marchas, que hicimos algún tipo de actividad, que no somos toda la población, que es un grupito, pero que, por ejemplo, me vamos a llamar un cabildo, y en ese cabildo van a ir, no sé, 20 o 30 personas más. Pero en relación a la participación total de la población en la región, a mí me preocupa porque los medios de comunicación son muy, ni siquiera son invasivos, sino que eh, parciales, con información sesgada y desinformando a la población. Y en eso tenemos que unirnos mucho más todavía. Así que déjenos tarea, Misia Manuela. Oye, Denos la aprovechemos tarea. antes que Manuela nos conteste. No sé si alguien más quiere complementar. Juan Pablo. Sí, me gustaría decirle una pregunta específica a propósito del tema de la participación. Hola Manuela, ¿cómo ves tú el plebiscito de salida?
Porque si uno lo piensa un segundo, ¿no es cierto? El plebiscito de entrada, ya votamos contra la Constitución del 80, ya quedó fuera de discusión. Sin embargo, el plebiscito de salida la reintroduce por defecto. Y la derecha se está jugando para hacer que el proceso constituyente tenga problemas y lograr luego una mayoría en el rechazo al texto constitucional. Entonces, mi pregunta es bien concreta, es, ¿qué posibilidades tú de que el plebiscito de salida sea modificado ahora en el Parlamento, ¿no es cierto?, con un discurso que diga que el plebiscito de salida vote más de un texto constitucional? Lo que estoy diciendo en el fondo es que la Constitución del 80 como alternativa por defecto desaparezca del plebiscito de salida. Y cuando digo más de un texto constitucional, lo que estoy diciendo es hasta qué punto es posible abordar en la convención no solo la construcción de consensos, que ha sido la tónica, sino que también la explicitación de las diferencias. Me explico, ¿no? O sea, la Sí, posibilidad sí. de que distintos grupos de convencionales generen más de un texto en cuestiones sustantivas, de manera que la población participativamente se pronuncie respecto de esos textos. Sí, bueno, precisamente como que ahora estamos empezando como a ordenar el flujo de la norma, incorporando la participación popular. Y ahí como voy a responder las dos preguntas al mismo tiempo. Porque, como les decía, hay una instancia de participación popular que son las iniciativas populares. En ese proceso lo que se busca es que a partir de la recolección de firmas, distintas organizaciones puedan levantar iniciativas populares de norma constitucional. Por ejemplo, ya la Sociedad Chilena de Psicólogas Comunitarios ya consideran que el derecho a la salud debe incorporar la salud física, mental, ya, salud mental en la Constitución. Se junta la firma y se puede proponer. Pero además, hay distintas instancias de participación que son los cabildos territoriales, los caminos comunales, que están como dentro del espacio más institucional, pero también desde, por ejemplo, en los trabajos territoriales, estamos también levantando espacios de asamblea en distintos territorios para debatir y para explicar lo que está pasando, para fomentar la participación. Y sin duda yo creo que ese es el único camino de que el plebiscito tenga, por un lado, una participación en las votaciones, porque tampoco sería una gracia que nadie fuera a votar y que ganara el apruebo, y por otro lado, de ganar. Yo personalmente igual me siento muy asustada porque soy de la única constituyente de izquierda al final del día en la región. El resto de algunos colegas principalmente son más de sectores más de centro y ya derechamente muy de derecha. Y no hay como una visión política de la participación popular más vinculante. Hay una idea de participación súper como de informativa, ¿cachai? Como de a la política más antigua. Y creo que hoy día el desafío es precisamente eso, ¿no? De ocupar el proceso constituyente también como una plataforma de reactivar las organizaciones sociales, de bajar la política y la deliberación hacia los territorios, hacia las comunidades, y en definitiva de ir construyendo colectivamente aquello. Es súper difícil en un contexto donde tenemos que resolver la vida, así como tengo que salir a comer, no voy a estar pensando en la Constitución, ¿cachai? Y también es difícil porque, no sé, pues son actividades en las poblaciones y la gente necesita una casa, pero hacer ese salto de comprender que el derecho va a estar asegurado, pero que después va a haber una ley que lo va a plantear y que es un proceso mucho más lento, también desmotiva. Pero sin duda yo creo que la única forma de que ganemos este plebiscito de salida va a ser durante el proceso legitimándolo a partir de la participación popular y de la responsabilidad de quienes somos convencionales de ir a nuestros territorios, de informar, de escuchar a la gente, de escuchar a quienes históricamente han sido excluidos de las tomas de decisiones y de hacer como finalmente de humanizar la política y de bajarlo de verdad hacia un proceso de educación popular en el que todos y todas también tenemos la capacidad de incidir respecto como... ¡Hola! Mi hija. ¡Hola! Al proceso constituyente y a las normas que queremos escribir. Yo igual como a las 8:30 me tengo que ir porque ya estoy momento mamá, así que sí, tengo que darle comida y todo eso. Sí, es mi realidad. Entonces vamos a ir cerrando. No sé si hay algún otro comentario o palabras casi finales, digamos, para ir cerrando nuestra actividad. A mí ¿Alguna cortito otra nomás, pregunta? solo cortito, yo no tengo Cristian. ninguna pregunta. Solamente quiero dar las gracias a todos los que están ahí en este espacio de lo constituyente. Creo que
nos merecíamos esto. Creo que necesitábamos gente como tú, gente como las personas simples que están ahí, como bien con todas las falencias, dificultades, debilidades, pero con toda esa pasión que ustedes tienen, que por lo menos a mí me tiene orgulloso de que seamos un país que estemos pendientes ahora y que tengamos y que sepamos que probablemente en un año vamos a tener una nueva constitución que va a cambiar los rumbos de los próximos 50 años en nuestro país. O sea, hoy día escuchaba que se han demorado 16 años en la Cámara de Diputados, en la Senado, no sé en cuál de las dos, en poder sacar algo con respecto a la jubilación de nuestros adultos mayores. Y ustedes en un año van a hacer una constitución. Así que yo lo abrazo, lo agradezco. De verdad confío mucho más en la constituyente que en los presidenciales. Así que eso, nada, solo agradecer. Y en tu nombre y a los compañeros y compañeras que estén más cercanos a ti también, que le transmita esa fuerza, esas ganas. Habemos un pueblo completo que estamos esperanzados en ustedes. Yo, lo último también, cortito también, Manuela, antes que tu hija ya se quiere que te vaya. Que yo creo que lo último que tú decías es súper relevante para nosotros como psicólogos comunitarios, o sea, rescatar y seguir trabajando en las comunidades, un poco lo que decía también Silvia, ¿no? Silvia, el tema de que, ¿por qué el tema de la participación? Pero ahí es responsabilidad de nosotras y nosotros como profesionales y como también, cómo hacemos este trabajo en las comunidades y levantamos, y no, más que levantar, cómo vamos trabajando a la par con las comunidades en este caso, ¿no? Para fortalecerla y poder hacer todo este proceso que es político, y la vida es política, entonces desde ahí nos posicionamos. Yo estaba muy de acuerdo con lo que tú planteabas al final. Gracias, Manuel, ahí, Muchas bueno. gracias a ustedes y también motivarles si quieren, ahí tienen alguna idea como psicólogos de hacer algo, una norma, una iniciativa, ahí me contactan con Anita, nos movemos, juntamos las firmas, le damos. Y si quieren atendernos también, estamos para el embarrado. Estamos mal, así, honestamente estamos mal. Manuela, te mando un mensaje de mucha gente que le pedimos el voto para ti y que se siente orgullosa de haber votado por ti. Que nos dice, lo están haciendo súper bien. Primera vez que hubo una persona y o sea, me cumple y mejora mi expectativa, porque habitualmente les pasa lo contrario, que prometen una cosa, después no la hacen, o el fracaso ahí a la mitad. Así que si algo sirve para que se tiren para arriba, es que la gente los quiere. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias, me voy a retirar. Un abrazo grande. Un abrazo muchas grande. Gracias. Muchas gracias a la compañera Ana, Silvia, que lo están dando todo en la Araucanía. Un beso grande. Saludos. Chao, Manuela, muchas gracias. Que estés bien. Oye, chiques, no nos vayamos todavía. No, concluyamos entre nosotros unos minutos y después cerramos. Armemos un proyecto de acompañamiento de salud mental a esta gente. Bueno, ahí nos tiraron, ¿cierto? Hay un desafío, ¿ah? Estamos grabando, no se olviden, ¿eh? Sí, estamos en eso. Oye, María Angélica. Sí, yo también creo que lo que presentó Juan Pablo y Javier, yo creo que tiene que estar en las redes también, ¿no? Para conocerlo, porque está muy, muy potente. Felicitaciones a ambos. Y yo creo que se aporta un montón a la memoria totalmente hoy día viva y activa, para que no nos vayamos olvidando, porque han pasado 2 años, igual es como volver a vivenciar todos estos temas, ¿no? Eso. Y bueno, felicitaciones al equipo que organizó esto, porque yo creo que es súper potente. ¿Ya? Anita María y todo el esfuerzo que hicieron, bueno, el grupo, ¿no? Eso, felicitaciones y seguiremos con el segundo. Oye, yo quería decir de que ha sido un placer, la verdad, las cosas, escuchar a Manuela, no la conocía y digamos tiene esa comunicación llana, humana, sencilla y profunda, que nos da la oportunidad, ¿no es cierto?, de sentirnos parte del proceso y también la oportunidad de hacerle llegar algunas cosas. Yo tengo la impresión de que con gusto la convención recibiría, ¿no es cierto?, alguna propuesta, algún acta, un conjunto de firmas sobre algún tema que eventualmente la sociedad podría considerarlo,
por qué estos vínculos son relevantes. Eso por un lado, ¿ah? Y lo otro que quería decir también, dado que somos psicólogos comunitarios, trabajamos con muchas comunidades, ¿cómo hacer? Cómo estimular, ¿no es cierto?, el trabajo con las comunidades para que se vinculen y también se informen de estas oportunidades que ofrece la Convención Constitucional, porque fíjate que ella mencionó esto de que había posibilidad de hacer un escrito con firmas, que sería una especie de acta, pero está la salida a terreno, que ellos van a hacer, ¿no es cierto?, y van a escuchar a la población y otros mecanismos que todavía no son suficientemente conocidos, pero como ella decía, la constitución no la van a hacer solamente ellos, la van a hacer un poco en conjunto con el resto de la población, con toda la población en lo posible, de manera de que aquí se forme una especie de ola hegemónica sobre una nueva constitución. Si ellos quedan solos, digamos, es mucho más difícil y cuesta arriba. Yo creo que lo que decía Germán, pero hay Marco, manos Marco, levantadas. primero, Marco quería decir algo, no, no ha hablado Marco, a ver. Sí, sí, era para recordar que igual vamos a hacer el intento para el conversatorio, como se está grabando, subirlo a un canal de YouTube que estamos armando y tenerlo a disposición también bueno, en el fanpage, en la web, para que la gente que no pudo estar, habemos 21, en el momento peak creo que hubieron 25, y yo creo que el tema da para que sea visto, observado y conversado por mucha más gente. Así que vamos a hacer ese esfuerzo y vamos a estar avisando cuando esté todo ok. Ok. Anita y María Angélica, y vamos cerrando, chiques. eh, sí, yo solamente reforzar la importancia de que podamos hacer un proceso constituyente desde la educación popular también, porque hay mecanismos de participación, varios mecanismos de participación que están en el reglamento de esta convención y que son necesarios que se conozca también por todas las comunidades y que nosotros podamos usar también. Está la plataforma digital donde podemos nosotros también como sociedad hacer llegar nuestros insumos, además de la participación en las audiencias públicas en algunos temas que ya hemos trabajado, que hemos profundizado y que nos interesa, ¿cierto?, que nuestra voz esté en esa convención. Así que invitarles a todos, a todas, a que participen más activamente todavía en los diálogos constituyentes comunitarios que se vienen, y por supuesto, ¿cierto?, a participar en sus comunidades también con estos mecanismos que son importantes conocer y vamos a ir profundizando. Eso, muchas gracias por la participación. Ana María. Yo quería decir una última cosita. Nosotros nos costó harto encontrar un espacio físico. Lo conversamos con el colegio de profesores y terminamos pagando 40.000 pesos por un espacio físico. Porque la verdad es que cuando se levantan actividades o cabildo desde lo comunitario, de lo autoconvocado, no es tan fácil conseguir los espacios físicos. Sin embargo, los sindicatos, los colegios, las comunidades, las asociaciones de psicólogos, qué sé yo, no solamente tienen el derecho, sino que también tienen el deber de convocar a estos espacios para que los demás puedan tener un espacio seguro, porque ellos han trabajado mucho el miedo. Entonces, obviamente, si se hace algo en una plaza, abierto, sin resguardo, con toda la cantidad, el desfile de milicos que andan dando vuelta por aquí, la gente se cohíbe de participar. Y si conseguimos una sede con el aforo adecuado, con las medidas sanitarias, incluso tomándose un cafecito y todo, como lo hicimos hace poquito ahí en la Católica, de un encuentro, y fue gente, eso al transmitirlo, lo importante es que el relato, la conversación, el producto que queda de ahí, nos va a servir para mucha gente más. Pero es necesario conseguir esos espacios y esas instancias de tú a tú, de mirarse a la cara y de darle confianza al otro. Gracias y cariños a todos. María Angélica. No, solamente yo creo que lo que decía Silvia ahora es hiper relevante, el tema de que, y lo que decía Anita también, el tema de dar a conocer, visibilizar lo que se hace en las comunidades, lo que se hace en las comunidades. Eso tiene que estar puesto, digamos, como un desafío para nosotros como psicólogos y psicólogas comunitarias.
y decirles que igual el tema de la constituyente, por ejemplo, nosotros hemos tenido experiencia aquí, que cuando ellas vienen y toman los testimonios, después devuelven todo eso y se puede seguir en esta conexión. Entonces, por eso yo pienso que es súper importante que nosotros como sociedad podamos hacer estos acompañamientos a los grupos comunitarios que nosotros conocemos igual y que están, y desde ahí visibilizar también el trabajo que se hace desde las bases, digamos, desde las comunidades, porque eso ocurre y eso está ocurriendo hoy día. Hay un montón de experiencias en ese sentido, que espero sean presentadas ahora al Congreso, por ejemplo. Pero nosotros antes podemos hacerlo. Eso solamente, y gracias por estar hoy día, porque estamos todos, bueno, un buen número hoy día. Quizás la próxima vamos a hacer muchos más. Oye, siguiendo lo que decía la Anita María, diálogos constituyentes que hicimos hoy día, podríamos continuar con eso, con una especie de actividades de precongreso, ¿ya? De manera que podamos seguir conversando y no perdamos el hilo. Yo creo que hoy día tocamos una fibra de contacto con el proceso profundo que estamos viviendo y yo creo que habría que, no sé, pues profundizarlo, mantenerlo, darle vida a través de otras actividades. Así que Anita y nuestra líder, ¿no es cierto? Que nos convoque de nuevo para seguir en esto. Por supuesto, ahí estaremos. Así que feliz de haber comenzado ya este proceso también, que es nuestro proceso constituyente, ¿no? Así que eh, estoy muy contenta hoy día. Así que damos término, ¿cierto? Vamos Anita, despidiendo la actividad, ¿sí? Anita, ¿Cristian? así como, sí, como, solo como para darle fluidez a lo que están haciendo, es bueno que uno también empiece a buscar gente, como para dar pistas de algunas personas que de pronto, Sí, por supuesto que sí, ya, claro. Sí, 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 esta es una actividad de toda la sociedad, así que por supuesto que sí. vale. Así que bueno, les esperamos próximamente y no perdamos entonces, no nos soltemos, como se decía, ¿cierto? En la revuelta, porque tenemos que seguir ahí articulándonos también con el Congreso que se viene raudo. Ya, así que ya estamos pronto, ya, pronto en otro diálogo. Ok, pues nos despedimos entonces. No sé si Cristian nos Vale. puede sacar una foto ahí, sería ideal, que tiene esas cualidades para sacarnos fotos. Parece que hay algunas ya, pero sería Sí buenísimo sacan. que O- pusieran las cámaras. ¿Quién sacó? La Vivi. pongan las cámaras los que puedan para que salgan todas las fotos y no se queden afuera. Eso, Rodrigo, Moraga. Carlota, Marcelo, Victoriano. Ahí está la Silvia, mira, hola Silvia. Ya, Cristian, tú nos Ya. avisas.